Una emergencia que estamos conociendo que se ha registrado esta mañana de lunes, iniciando la semana con muy malas noticias, y queremos también informarle que nos encontramos en vivo y en directo en Facebook Live y en www.tn23.tv para que usted se mantenga informado con otra opción en diferentes dispositivos móviles. Tenemos también información importante, Odilis, sobre el pronunciamiento ya de la Defensoría del Usuario del Transporte Público, el licenciado Edgar Guerra. Ahí vemos las imágenes realmente sorprendentes de lo que han podido encontrar, un anillo que corresponde al parecer a la mujer que le fueron amputadas las manos, que se dice extraoficialmente que fue quien lanzó la granada. Eso será por investigar por parte de las autoridades. Totalmente condenable y deleznable lo que ocurre en el transporte público en Guatemala, que afecta la vida de los usuarios, de los transportistas y de los trabajadores del transporte público, su integridad física y también la seguridad de la sociedad, que está en manos de las políticas de seguridad pública del Estado de Guatemala. Tenemos ahora al licenciado Edgar Guerra, que atendió nuestra llamada tras esta emergencia. Él justamente representa a la Defensoría del Usuario de Transporte Público de la PDH en nuestro país. Licenciado, primero que nada, buen día. Agradecemos la comunicación con usted y me gustaría que habláramos de esto que definitivamente aqueja a la sociedad guatemalteca constantemente y todos los días. ¿Cuántos reportes se dan diariamente en el transporte público similares a este, licenciado? Buenos días, gracias por la entrevista. Lamentablemente iniciamos la semana con esos hechos violentos. Se ha estado indicando desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría también, a mi cargo. Se ha insistido ante las autoridades que ellos son los responsables también de controlar este flagelo social denominado extorsiones al transporte colectivo y los constantes asaltos. Esto nuevamente viene a dejar un mal sabor en la población guatemalteca, que con mucho esfuerzo pues utiliza el transporte colectivo y que ahora pues viaja con más miedo y con incertidumbre que en cualquier momento por el tema de las extorsiones esté perjudicándose aún más el transporte colectivo en este país. Eso pasa a nivel nacional, no solamente son los autobuses rojos del transporte urbano, sino esto pasa en Quetzaltenango, pasa en Escuintla, pasa en Cobán, a nivel de transporte exurbano también. Y es una situación agobiante para el guatemalteco, que hemos estado insistiendo dentro de las funciones de la institución de supervisar la administración pública. Se ha hecho saber también a las autoridades, a las diferentes autoridades durante mucho tiempo, que ese tema del transporte colectivo y de las extorsiones principalmente están pues perjudicando a la población. Cerca de 6 millones de personas diariamente utilizan el transporte público urbano, suburbano y urbano. Realmente el tema de extorsiones ha crecido tanto y ha hecho que el sistema de transporte sea cada vez más caduco, cada vez más inseguro, y que la población guatemalteca pues está pagando realmente este sufrimiento diario, no solamente con el tema del incremento de la tarifa, aduciendo o justificando los pilotos y transportistas que es por las extorsiones que ellos pagan, sino también ahora con su salud y con su vida. Así es, licenciado. Hablando de esta situación que alarma a los usuarios de las diferentes rutas, ahora centrémonos más en la ruta 32. ¿Qué tan frecuentes son los ataques a esta ruta y las denuncias? Eso es muy importantísimo, porque hemos estado ya desde hace varios años insistiendo a las autoridades que componen el Estado de Guatemala, que deben asistir y pues comprometerse con la población guatemalteca de hacer realmente acopio a su función. La obligación es prestar la seguridad guatemalteco y garantizar el derecho a la vida. Aquí hemos estado insistiendo durante varios años, incluso se ha hecho análisis de cuáles son las rutas que continuamente son extorsionadas y atacadas a través de este tipo de ataque terrorista y a través de motocicarios. Y de la ruta 32 es de las que cuenta dentro de ese mapa o mapeo, igual que la ruta 36, 37, la 203, 204, la 10, la 40R, la 70. Total son por lo menos el 50% de autobuses que están siendo extorsionados. La ruta 3 casi extinta, la ruta 1, la ruta 2 que ya está extinta también, y han surgido microbuses que sustituyen esas unidades y que también son extorsionadas. Y ha sido una situación lamentable en donde, lejos de mejorar el transporte derivado del clima de violencia, ha empeorado aún, y se les ha hecho acopio también al Ministerio Público de la obligación que ellos tienen de coordinar con el Ministerio de Gobernación el tema de la investigación y la deducción de responsabilidades de estos grupos, que cada vez son mayores y que han significado un crecimiento de la actividad criminal desmedidamente. Licenciado Edgar Guerra,
Me gustaría preguntarle, en estos 21 días que transcurren del año 2019, ¿cuántas denuncias y cuántas afecciones hay entre ayudantes, pilotos, transportistas y usuarios del transporte público en el país? Lamentablemente, y lo resalto, derivado de esta lentitud en el tema de investigaciones y reducción de la índice de criminalidad en transporte colectivo, pues cada vez son menores las denuncias. Lo que han hecho algunos pilotos y transportistas es ceder y pagar las extorsiones, la cantidad de grupos que presuntamente van surgiendo nuevos incluso, y eso pues tiene una situación lamentable al transporte colectivo. De esa cuenta, lo que han hecho es mejor pagar, y por eso aparentemente hay menos víctimas mortales en el tema de transporte derivado de esa desesperanza que hay en los guatemaltecos y falta de confianza en la institucionalidad del Estado. Bueno, realmente nos alarma esta situación de la ruta 32, de las diferentes rutas, no solamente esta, sino en realidad los guatemaltecos salen de casa, los que no tienen la posibilidad de tener un vehículo para poder desplazarse, tienen que usar o el servicio de taxis, que también se ha visto afectado por las amenazas, por las extorsiones, también el servicio urbano y extraurbano, asaltos. Veíamos esta mañana también del ataque que se registró en un bus en la ruta de la ruta extraurbana de este servicio Odilí, y ahora en la ruta urbana. Esta ruta recorre la 16 calle, zona 1, la terminal, el Trébol, la Verbena en la zona 7, y es realmente impactante lo que ha sucedido. Hemos visto también fotografías y las imágenes que en este bus iban niños que también resultaron bastante afectados, no solamente físicamente, sino también lo traumante que es para ellos ver situaciones de violencia día con día en nuestra Guatemala. Ahí vemos el trabajo de los cuerpos de socorro, quienes han llegado a atender a las víctimas. Algunas de ellas fueron atendidas en el lugar, otras trasladadas a un centro asistencial. La más afectada, una mujer que le han amputado sus manos, y repetimos, se dice extraoficialmente que fue la responsable de lanzar esa granada, pero todo esto lo estaremos corroborando y aclarando más adelante, porque la investigación continúa y esto acaba de suceder. Así que es información preliminar que estamos conociendo poco a poco, y siempre le recordamos que en TN Todo Noticias no nos quedamos con la primera información. Siempre estamos en búsqueda de actualizaciones para que usted tenga la noticia completa. Así es, bueno, esto es una clara violación de los derechos humanos, claras deficiencias y flagelo social que prevalece en el transporte público, las afecciones en contra de los 6 millones de usuarios que circulan en las diferentes unidades urbanas y extraurbanas. Agradecemos de antemano al licenciado Edgar Guerra por siempre estar en apresto a darnos la información correspondiente desde su competencia como pues miembro de la PDH en nuestro país, presentando siempre informes circunstanciados año con año de lo que acontece para que se generen estrategias públicas y evidentemente tener soluciones claras a lo que sucede en el transporte público. Va en aumento lo que sucede en el flagelo social que prevalece, no solo el tema de asaltos, el tema de la extorsión, y ahora también estos actos que afectan en el interior de las unidades a los usuarios, a los pilotos y ayudantes. Haremos una muy breve pausa, quédese con nosotros, estamos en vivo y en directo en el canal de Todo Noticias. Además, también nos puede sintonizar en vivo en Facebook Live y también en el canal www.tn23.tv. Estamos en directo. Al regresar tendremos, Claudia, la información desde el Hospital Roosevelt sobre los heridos y también la condición en la que han ingresado a la emergencia tras esta crisis en la zona 7 en el transporte esta mañana de lunes. No se despegue, regresamos enseguida con otros detalles de esta misma noticia. Volvemos.